Saludos cordiales. El día de hoy les hablaré acerca de la introducción a la psicolingüística, características generales de la lengua. Mi nombre es Irene Zapata. A continuación se presentan subtemas relacionados al tema general. Las perspectivas sobre el lenguaje. Aquí tenemos autores que han contribuido con estas perspectivas sobre el lenguaje y nos dice lo siguiente el autor Chomsky. Dice, el lenguaje es una capacidad biológica del ser humano que se desarrolla en contextos sociales. Pues de esa manera nos hace entender que la lengua es tanto una herramienta mental como una construcción social porque su desarrollo depende tanto del cerebro como también del entorno. Un ejemplo claro, se podría decir acá, un niño aprende a hablar gracias a su capacidad innata, pero también gracias a las interacciones con su familia. Otro subtema es el aspecto general de la lingüística. Según el autor Saussure, nos dice la lingüística trata de descubrir los principios generales que rigen la estructura del lenguaje. De esta manera es interesante que la lingüística explore los sistemas internos que usamos sin darnos cuenta al hablar. Un ejemplo es analizar cómo se forma el plural en español. Niño, niños. Es parte de la lingüística. La conformación de una teoría lingüística. El autor Chomsky sostiene que una teoría del lenguaje debe explicar cómo el hablante genera y comprende las oraciones nuevas. Se considera que las teorías lingüísticas son necesarias para entender mejor cómo se produce el lenguaje en el cerebro. Un ejemplo es la teoría generativa de este mismo personaje, Chomsky, dice que explica cómo creamos frases nuevas a partir de estructuras básicas. Ya, a continuación tenemos panorámica de las ciencias del lenguaje. Aquí, según Jabonson, indica que las ciencias del lenguaje se articulan para explicar el lenguaje en su totalidad, mente, sociedad y el cerebro. De esta manera, se integran diferentes ciencias, nos da una visión más compleja del lenguaje como un fenómeno humano. Tenemos un ejemplo claro, es la ciencia de la neurolingüística. Estudia cómo las lesiones cerebrales afectan la capacidad del habla. Las características generales de la lengua. Según Saussure, dice, la lengua es un sistema de signos que expresan líneas y está regido por reglas. Referencia a cómo las diferentes lenguas comparten diferentes características, como por ejemplo la estructura y la función comunicativa. Tenemos un ejemplo que es en español y en inglés existe un sujeto, un verbo, un predicado, aunque en diferente orden. El conocimiento de la lengua. Según Chomsky, señala que saber una lengua es poseer una gramática mental que permite formar frases con sentido. Creo que el conocimiento de la lengua es lo que nos permite hablar a nosotros con normalidad o naturalidad, sin pensar en las reglas gramaticales. Tenemos un ejemplo, una persona puede decir yo como, sin necesidad de pensar en la conjugación del verbo. Tenemos también componentes de la gramática. Según el autor Lyons, dice, la gramática es un conjunto de reglas que definen la estructura de una lengua. Aquí hace referencia a que la gramática es fundamental para que una lengua tenga coherencia y tenga sentido y orden. Un ejemplo es saber, comí manzana, es correcto, la manzana comí yo, tiene un énfasis distinto, depende del conocimiento gramatical. Y tenemos también la comunicación. Según Waslawick, dice, la comunicación es la base de toda interacción humana. Sin comunicación no podríamos establecer nosotros vínculos ni compartir conocimientos. Tenemos un ejemplo que es una conversación entre amigos en un acto, dice, de comunicación verbal y también emocional. Y por último tenemos qué es la comunicación no verbal. Según Wittgenstein nos dice, la mayor parte del significado de una conversación no está en las palabras, sino en la forma en la que se dice. La comunicación no verbal expresa emociones que muchas veces las palabras no logran transmitirlos. Tenemos, por ejemplo, una situación de un abrazo. Un abrazo puede comunicar más consuelo que decir te entiendo. De esta manera llegamos al final. La psicolingüística nos permite comprender el lenguaje como un fenómeno mental, biológico y social. Al analizar sus componentes desde diferentes disciplinas, se destaca la complejidad de su adquisición, uso y comprensión. La lengua no solo es un medio de comunicación, sino también una representación del pensamiento y la cultura humana. Muchísimas gracias.